Perfecto, ahí estamos. Vamos a ver la gente. Muy bien. Espero que todos hayan escrito su nombre y su número de carnet en el espacio de conversación. Y bueno, el día de ahora vamos a hablar sobre, bueno, un poquito sobre infraestructuras, un poquito sobre criterios de, digamos, de distinta índole al momento de desarrollar proyectos. Y básicamente la próxima semana vamos a ir trabajando también un poquito sobre los anteproyectos y cómo lo vamos a ir presentando. Les menciono esto porque no quiero que al final de repente me salgan con una situación que a veces en algunos estudiantes hacen eso, solamente me hacen, digamos, una caja, le ponen algo así, le ponen dos ventanas, algo así, súper, súper horrible, y esto es la cafetería, eso no quiero. Y esa es la fachada, digamos, esto es la fachada. Entonces yo no quiero algo así. Muy bien, vamos con lo siguiente. Vamos acá, ok. Entonces, vamos con un poquito sobre criterios de diseño y zonificación. Es un aporte del arquitecto Batres. En algún momento van a tener clases con él o los que ya van un poquito avanzaditos. Es posible que ya hayan tenido clases con él. Fantástico para explicar este tipo de situaciones. En este caso vamos a hablar un poquito sobre los criterios del diseño, un poquito también sobre criterios estructurales, sobre la subestructura, aunque eso, digamos, ya directamente, tal vez en planos, nosotros no lo vamos a generar, sino que son solamente nociones de cómo se manejan esas cosas. El problema es que los que han llevado eh, comunicación gráfica virtual, por lo menos los que van conmigo, yo he tratado de explicarles todo con respecto a lo básico de digamos, de los criterios o de las nociones de lo estructural, pero para el ámbito de una casa. Sin embargo, en un edificio pueden cambiar un poquito, no es mucho la diferencia, más que todo unas adiciones como pueden ser zapatas, pueden ser tensores, pueden ser otro tipo de consideraciones un poquito más detalladas, pero, eh, pero igual, los complementos que hablamos acá se, se, eh, ¿cómo se adjuntan, digamos, con lo que también hemos estado hablando en comunicación gráfica virtual. Si alguien posiblemente no haya visto lo de los criterios estructurales en dibujo o en comunicación gráfica virtual, le agradecería mucho que me informara para tener la noción sobre ese punto, que es un poquito delicado. Y en esto, pues en esta clase vamos a abordar otras consideraciones adicionales que podemos tomar en cuenta. Acuérdense que nosotros trabajamos mucho con criterios. O sea que en pocas palabras, nosotros en base a decisiones priorizamos la serie de toma de decisiones o de pensamientos de acuerdo a las circunstancias que estamos enfrentando con cada proyecto. Y hay unas nociones principales con las cuales son casi inamovibles. Tendría que suceder algo muy particular o invertir económicamente mucho más para que cambie ese criterio, pero generalmente se suceden cuando así lo amerita la circunstancia. Sabiendo esto, vamos con lo siguiente. Muy bien, vamos aquí y tenemos los criterios de diseño que podemos mencionar que a partir de un primer acercamiento al diseño de una edificación cualquiera, se podrá tener mayores juicios del diseño para continuar con el desarrollo de una propuesta o de un anteproyecto. Si nosotros no tenemos la noción, obviamente que al inicio mencionamos que era un restaurante pequeño, que dónde iba a estar ubicado, que tenemos que comenzar a considerar el análisis de sitio, cómo está la locación, cómo es la accesibilidad,
cómo son las vistas, si hay contaminación, etcétera, un montón de otros puntos. Es para ver las cualidades que se presentan para generar los criterios adecuados que deben ser acondicionados a las características propias del terreno y del proyecto, tomando en cuenta su localización y el entorno urbano, considerando las necesidades básicas que requiere este edificio. Para la propuesta se debe considerar el establecimiento de criterios espaciales, funcionales, formales y técnicos, incluyendo aquellos aspectos que sean necesarios para desarrollar el diseño arquitectónico. Les recuerdo que en las primeras clases hablamos de ciertos criterios universales o parámetros universales del diseño. Estos estamos hablando de la simetría, del eje, estamos hablando de del ritmo, de la pauta, de la repetición, de la jerarquía, este, una serie de elementos que ahorita pues son varios, pero la cuestión es que todos esos puntos nosotros en este momento es cuando comenzamos a pensarlos, comenzamos a, digamos, a digerirlos mentalmente para comenzarlos a utilizar. En ese momento, cuando estaba explicando esos puntos, no me acuerdo quién fue que me mencionó, yo creería que sí fue para esta clase. Eh, pero me mencionó que cómo se iban a aprender toda esa serie de criterios. Y yo les menciono de que realmente no es que nos los aprendamos así justamente de memoria. Nos aprendemos varios, eso sí, por la práctica. Pero no todos los aprendemos justamente de memoria. Más de algunos se puede ir, digamos, pasando de largo, pero el punto es que nosotros con esos criterios nos vayamos adecuando a las circunstancias que normalmente trabajamos. Por decirles, en la época del Renacimiento se trabajaba mucho la simetría. También en el medioevo, en ciertas características, se trabajaba la simetría. Pero digamos, hay ciertos diseños como los japoneses que de ciertas estructuras que al contrario no se partía de la simetría sino que de la asimetría. Entonces, ¿qué es lo que nos basa en eso? O sea, ¿qué es lo que hace que tomemos las decisiones? Pues todo es con respecto a prioridades. Ahora, los criterios serán la base de ordenamiento que se establecerán parámetros dentro del diseño para optimizar el funcionamiento del edificio, ya sea basándose en que la funcionabilidad es la característica de responder a requerimientos y relaciones de las actividades humanas, así como el desarrollo eficiente de las actividades previstas. También, además de que se debe considerar los diversos servicios que en su conjunto responderán al funcionamiento del edificio, estos se convertirán en elementos claves para la ubicación de las diferentes áreas donde la propuesta arquitectónica deberá mostrar el funcionamiento óptimo de la forma general para sus diferentes usuarios. Esto es, digamos, si nosotros lo queremos ver de una manera un poquito práctica, digamos que esto fuera el terreno y yo voy a hacer una edificación o una serie de edificaciones acá. Digamos, esto es un edificio, edificio 1 y este es el edificio 2. Y el acceso, digamos que este fuera el caso, el acceso fuera en este lado, digamos, me lo estoy inventando, obviamente. Entonces, teniendo esto en cuenta, ¿cómo vamos realmente a diseñar estos edificios? Estos edificios realmente va a valer la pena que los coloque de esa manera, va a ser necesario que los ubique de una manera distinta. Permítanme, alguien habló, espérame. ¿Alguien levantó mano o habló? No. Hola, hola. Sí,
Sí, porque si no se saturaría y entraríamos en un conflicto. Bueno, no sé si ustedes se acordarán, muy seguramente de que sí, se acordarán de situaciones que les pudo haber pasado a la hora de que entraban a clases en los colegios. Cuando, por lo menos cuando yo estaba a punto de entrar a clases en los colegios, con respecto a lo que comentó nuestra compañera Dixie, digamos que este era el terreno del colegio. Después retomo la explicación de lo que iba a decir. Entonces, digamos, el criterio para un diseño puede ser pues una serie de edificios acá, o sea, algo interesante. Sea feo o sea bonito, pues eso ya queda en criterio de otras personas. Pero digamos que esto es la serie de edificios, digamos, acá. Entonces, la calle, digamos que está en este sentido, vienen para acá las calles y justamente este es el acceso. Lo vamos a poner en rojo. Pero no sabemos cómo, o sea, esto idealmente pudiera parecer óptimo de esta manera, pero no sabemos cómo realmente vamos a funcionar con eso si no conocemos el entorno, así como dijo la compañera Dixie y bajo la sugerencia del arquitecto Navas. Nosotros no conocemos si esta es una vía principal o una vía secundaria. Si es vía principal, significa que está transitando un montón de vehículos. Es algo, por lo menos antes de la pandemia, era algo bien común, más que todo en este sector, digamos, ¿cómo se llama este? Que me hacía tener un gran dolor de cabeza y trataba de nunca pasar, más que todo al mediodía, en la mañana y al mediodía, en dos calles aquí en la capital. Una era para acceder al, a este colegio, al Guadalupano. Quiero ver, Guadalupano, pero es que hay otro que se me olvida, ¿cómo es que se llama ese? Que está por las fuentes luminosas. Quiero ver, ¿cómo se llama ese colegio? Vamos. El problema es que como es una vía primaria, significa que está transitando una cantidad exorbitantes de autos, exageradas. Y parte de lo que nos indica que es una vía primaria. Colegio Guadalupano. Digamos aquí. A ver si no me tira en México. Perfecto, ahí estamos. Vale, pero este es el Colegio Guadalupano, pero el que yo estoy buscando es otro. Por las fuentes luminosas. Esas son las fuentes luminosas. Spencer, así se llama ese. Que está. Quiero ver. No, pero hay otro más como que es de señoritas, creo. Pero está un poquito más como en este sector. Está el guadalupano, sí, pero el guadalupano lo que satura es esta vía. Es primaria también, pero también aquí está otro sector. Aquí hay otro colegio acá que no me acuerdo cuál es. Quiero ver. Si me acerco, tal vez me dice. Que creo que es, o no sé si siempre sea el guadalupano, pero yo creo que sí, tal vez es la misma conexión porque por acá se conecta de esta callecita. De seguro es lo mismo. Lo que pasa es que no conozco internamente el guadalupano. No vaya a ser que falle, pero digamos que es el mismo. Yo creería que sí. Así viendo ahorita el mapa, nunca lo había visto. Entonces creería que sí. Sí, pero yo creo que sí, es del guadalupano. Yo creo que es del mismo. Entonces, de las fuentes luminosas yendo hacia el sur, acá, hacia abajo, hacia el sur. Wow, este sector se saturaba de la gente que trataba de traer a sus hijos o hijas acá, a este sector, este pedacito. Wow, súper horrible.
asquerosamente lleno, asquerosamente lleno. Y de igual manera en este otro sector, acá, como que salen por dos portones, tal vez aquí los chiquititos y aquí otros que ya los más grandecitos, digamos. Entonces este sector, de por sí, hay un gran lío, aquí por metro, quiero ver, por el sector de metro, quiero ver, el externado San José, el externado San José también aquí, pero digamos por el lateral es un poquito más libre, digamos, un poquito, es una vía secundaria, pero no deja de ser importante. Entonces estas vías, wow, poder, o sea, diseñar con respecto a esto es un lío porque han dejado directamente en las vías primarias. Entonces, digamos, el mejor ejemplo es el guadalupano porque aquí, antes de que hubiera pandemia, es súper llenísimo, súper, súper lleno. Entonces, poner eh, los accesos, yo sé que en algunos aspectos pudiera parecer lo correcto, pero el problema es la cantidad de autos que están pasando y que no les interesa nada del guadalupano. Entonces se atoran aquí las cantidades de autos, la mayoría no quiere ir al guadalupano, solo quiere pasar, pero los que están haciendo la espera hacen dos, tres filas a lo ancho de los carriles con tal digamos, de no molestarse ellos. Entonces eso es un mal criterio al ser utilizado porque estamos manejando esa vía. Mientras que tal vez este otro sector, cuando se logra más o menos, eh, digamos, desahogar más o menos esta callecita, pudiera ser o pudiera servir de mejor manera. Creo que siempre se utiliza, pero se satura. Es que es exagerado. Similar pasa, o más bien pasaba, hasta donde yo recuerdo, con el del salvadoreño español, que creo que queda aquí por Plaza Las Américas, por El Salvador del Mundo. Quiero ver, por acá debe estar salvadoreño español, salvadoreño. En alguno de estos, no me acuerdo. Aquí creo que es. Este es. Entonces el salvadoreño español, un colegio bastante pequeñito, creo que es en este sector, creo. Puede que me equivoque, no estoy seguro, puede que me equivoque. Este, pero digamos que es esto, es esta L. Entonces la gente, esta es una vía secundaria, acá. La primaria es esta María y esta era una vía secundaria. Y igual, pasaba un montón de autos y cuando uno quería acceder para llegar, digamos, a Plaza de las Américas, así se llama esta, donde está el Salvador del Mundo. Cuando uno quería llegar acá, wow, súper saturado, dos, tres, cuatro líneas así de carros queriendo pasar, haciendo un gran desorden. Entonces, ¿por qué? Porque el acceso o la forma de llegar a este lugar pues se saturaba. Entonces toda la gente se comenzaba a estacionar en todo esto. Y si alguien llegaba temprano y lograba tener a sus hijos temprano, salir de aquí también era un lío por el hecho de que ya estaban todos estacionados aquí. Súper horrible. Entonces eso, desconsiderar el hecho de cómo vamos a acceder, qué tipo de vías vamos a utilizar, es algo un poco delicado. Hay que saber también las nociones, lastimosamente no tenemos un método ya existente, o por lo menos no a la mano, de tomar decisiones de flujos de autos, de movimiento de autos, que sería ideal para saber que las cantidades de autos que se van a estar manejando justamente en este sector eh, sin estudiantes y la otra es con estudiantes. ¿Por qué? Porque nos puede servir para generar alternativas arquitectónicas de tal manera que se pueda evitar este tipo de conflictos en cuanto al tráfico vehicular en estos puntos. Ahora casi no se observa eso por el hecho de que estamos muchas clases en línea
obviamente colegios. Hay unos colegios que sí están asistiendo, hay otros que son parcializados, etcétera, pero no se nota tanto. Ahora sí parece como que no hubiera mayor problema con respecto a eso, pero fuera de eso sí. O sea, cuando estábamos sin la pandemia sí se lograba observar a primera vista. Entonces, ese tipo de criterios son parte de lo que nosotros estamos manejando. Tomamos decisiones que, ¿qué es lo primordial? Hay unas cosas que eh, muy posiblemente no podamos controlar. Eso es lamentable, pero a veces así ocurre. No podemos controlar muchas de las circunstancias, pero arquitectónicamente podemos hacer lo posible para abordarlas y también, digamos, no, es que tal vez no evitar, porque evitar ya sería quitarlo por completo, sino que menguar el tipo de conflictos que podemos encontrar. Entonces, bueno, mencionamos de que además de que se debe considerar los diversos servicios en el conjunto que responderán al funcionamiento del edificio. Entonces, parte de los criterios es también lo que nosotros estábamos explicando en la clase pasada con respecto a los servicios que vamos a disponer. Eso es energía eléctrica, eso es agua potable, etcétera, drenajes. Entonces, cuando yo les mencionaba acá, digamos, el terreno, y nosotros tenemos una serie de postes, digamos, vamos a ver acá, aquí me lo voy a inventar, aquí, muy bien, aquí. Digamos, esta es una serie de postes. Entonces, si estos postes tienen su red secundaria justamente acá, inscrito, muy bien, ahí está, su red secundaria, vamos a ver acá, vamos a ponerlo por acá, la red secundaria, vamos a poner un cableado sencillo. Acá. El tendido sencillo. Muy bien. Digamos que aquí estamos con el cableado, algo sencillo. Y aquí tenemos el transformador. Este es el transformador y esta es la simbología correcta de un transformador en un plano eléctrico. Entonces, cuando nosotros tenemos el transformador, yo no puedo poner, por decirles, parte del criterio eh, del diseño que voy a hacer, yo no voy a poner la caja principal justamente acá. Digamos. Yo no puedo ponerla acá. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estamos justamente muy lejos del sector que nos está abasteciendo de la energía eléctrica secundaria. Energía eléctrica secundaria, llámese a la energía eléctrica que nosotros estamos ocupando normalmente a través de los tomacorrientes y de los receptáculos de las luminarias, si lo queremos ver así. Existe otro tipo de línea que es la primaria, que es la que está un poquito más alto. Vamos a ver para que se logre observar un poquito, para los que tal vez sea desconocido este criterio, pero postes de electricidad con transformador. Vamos a ver. Vamos a ver si aparece. Perfecto. Ah, esta está fantástica, esta foto, a ver. Espero que se vea mucho mejor acá. Qué terrible, qué lento está el internet ahorita. Veamos. Súper lento. Bueno, la cuestión es que aquí tenemos unas estructuras que están más arriba de lo que está el transformador. Entonces, esas estructuras que están más arriba es línea primaria, que tiene un alto voltaje, 13.000 voltios, 23.000 voltios. Y los transformadores, valga la redundancia, transforman ese voltaje a través digamos, de sus, eh, ¿cómo se llama?
¿cómo se llaman estos? Sus embominados lo transforman en energía secundaria, que es lo que nos abastece a las casas o a los establecimientos, de manera que lo podamos utilizar con nuestros equipos. Y es básicamente lo que se distribuye a través de los tomacorrientes y los espacios de luminarias. Entonces, eh, digamos, el tiraje que tiene que estar desde el transformador, vamos a ver, aquí está, desde el transformador hacia las casas, pues tiene ciertas dimensiones. Eso un ingeniero electricista pues lo proporciona. Normalmente son, digamos, creo que tienen un radio. Puede ser un poquito más, un poquito menos, pero creo que tienen un radio de 50 metros, si no mal recuerdo, un poco más. Dependiendo las cargas, porque eso también de eso depende, pero cuando nosotros estamos diseñando, un mal criterio sería poner la caja térmica que va a abastecer el resto de edificios justamente acá. Por tanto, nosotros, parte del criterio, por decirles, tiene que ser de acuerdo a cómo estamos accediendo con las cosas. Ya le doy la palabra, permítame. Accediendo con las cosas y por tanto pudiera tener, digamos, mi base eléctrica acá, pudiera tener una cabina solamente para eso, puede estar una cabina adentro de un edificio pero cercano a mi subestación, de tal manera que de aquí yo ya pueda distribuir otras cajas térmicas, pero de una manera más regulada para que no pierda potencia la carga eléctrica que voy a ir utilizando en el resto del proyecto. Dígame, Jennifer. Uh -huh. Todo se puede, y gracias por la intervención, Jennifer. Todo se puede, y a todo esto no estoy escribiendo quiénes están colaborando, permítanme, aquí. Perfecto, sí, así es. Deme un segundito, solamente escribo acá. Estamos 3 de noviembre. Excelente. Muy bien. Eh, de acuerdo, completamente de acuerdo con lo que mencionó la señorita Dixie. Y excelente aporte por parte de Alexandra. Ahora, bueno, vamos a darle la palabra a Eduardo, vamos a ver qué nos menciona. Yo estoy seguro que nos va a mencionar algo muy, muy acorde y de ahí yo complemento con un pensamiento final. Díganos, Eduardo, comentario. Buenas, ¿qué tal? Por ahí vamos, por ahí vamos, por ahí vamos. Ajá. Excelente, muy bien. Me parece un comentario muy, muy acertado. En una ocasión, esto es una anécdota previo a hablar directamente sobre el tema. Estuve trabajando con un arquitecto, es un arquitecto que salió de la Politécnica, trabajé para él y excelente. Es un poquito así como bravucón, pero una excelente persona. Como uno va estableciendo cierta, digamos, amistad digamos, eh, camaradería, me mencionó de que, mira, así como consejo, todas las cosas en construcción se pueden hacer, todo lo que se te ocurra, media vez haya dinero. Eso no importa, porque el caso de él fue que había construido algo y vino el dueño y dijo que quería que lo destruyeran
para agregar otra cosa. Entonces le pareció, o sea, le pareció insano el hecho de que querían destruir lo que acababa de construir y se sentía como así, puya, esta onda, ¿y por qué no me avisó antes? Entonces el tipo le dijo de que no importaba, que solo le dijera que cuánto era. Pero es que eso no era lo correcto, porque pues sí, pudimos haber ahorrado, sí, pero ya estuvo, ya como quien dice, ya la regué yo y te estoy diciendo que solo me digas cuánto cobras por esto, porque yo soy el que te voy a pagar esto y no te preocupes, ¿ok? Entonces, tras esa situación me lo explicó y fue una como un consejo, mira, Will, en esta cosa tú puedes hacer lo que se te ocurra, media vez haya efectivo para lograrlo construir. Entonces, tomando eso, efectivamente, como dice la señorita Dixie, se puede hacer, no importa, igual, se tiene que invertir tiempo, se tiene que invertir mucho, mucho dinero para hacer los cambios, porque estéticamente se ve mal. Incluso hay lugares que, bueno, actualmente cuando se construya algo nuevo es mucho más fácil llevarlo a cabo, de hacerlo bien estéticamente, si ya se planea porque ya no hay que modificarlo, mejor se hace desde el inicio correctamente. En el país hubo, yo creo que lamentablemente creo que no tengo ese documento, creo que no lo poseo, pero si no mal recuerdo fue como en una charla donde hablaron de que dígame, hola, hola, tienen, es que casi no le entendí porque como que se corta. Como que se corta. O puede escribirlo también. Bueno, el punto es de que, no me acuerdo, dice en la residencial el Encanto tiene un cableado subterráneo. Excelente, sí. De por sí cuando están construyendo actualmente, pues lo que tratan de trabajar es que también se vea estético. Esta residencial es en La Libertad. Sí, como ahorita también todo depende de la economía, hacia dónde va dirigido la construcción, pues tiene mucho que ver ese punto para el tipo de trabajos. Entonces, la situación que les mencionaba es que, si no mal recuerdo ahí, me lo voy a inventar, no tengo el documento, lamentablemente, no lo tengo a la mano, pero me voy a inventar el año, digamos en el año 60, digamos, eh, establecieron como quien dice unas normativas municipales en donde mencionaban de que se tenía que utilizar un cableado aéreo, porque quien hiciera el cableado subterráneo pues tenía que pagar un arancel adicional. No me acuerdo, yo si no estoy equivocado lo escuché también en una charla que hablaron de eso, pero pero como les menciono, no estoy bien seguro dónde es que lo escuché. El punto es de que eso, al parecer, tenía un trasfondo económico para que le compraran, digamos, cierto material a ciertas distribuidoras. Entonces, eso hizo que se arruinara mucho el centro de San Salvador. Eh, por eso es que quedó todo ese desorden de cableados horribles, asquerosos. Cosa que ahora que ya se tiene una noción más amplia sobre el diseño y todo, entonces se está tratando de evitar y se hacen los diseños eléctricos de una manera más organizada, más ordenada, más estética también. Entonces, ya le doy la palabra. No baje la mano, no baje la mano. Este, entonces, eh, la cuestión es que digamos, por ese ámbito es que quedaron bastante mal las situaciones y ahora arreglar eso es un gran lío. ¿Por qué? Porque hay que meter más inversión. Imagínense, pudo haber sido una distribución económica desde el inicio.
Permítanme, denme un segundo. Muy bien. La situación es que ya se pudo haber tenido, digamos, una distribución económica para el desarrollo correcto desde el inicio, pero como no se hizo correctamente, entonces ahora invertir para que se hagan los cambios cuando no hay economía ni de las personas ni tampoco del Estado, una economía, digamos, tan floreciente, entonces vamos a caer en ciertas complicaciones. Similar pasa con el hecho de que, digamos, no sé si se han dado cuenta que en todo el mundo existen eh, distintos tomacorrientes, digamos. Acá utilizamos uno que, bueno, no me acuerdo los nombres, tomacorrientes, digamos, tomacorrientes. Ese es el que nosotros utilizamos, pero cuando estamos en Europa, en Asia, incluso en Sudamérica, tienen otros tipos de tomas. Aquí tenemos algunos tomas y ellos lo ven comunes, pero nosotros para nuestro sector lo vemos como extraños. Esto era esto se dio porque cada país o cada región trató de desarrollar su forma de conexión eléctrica de acuerdo a las necesidades y de acuerdo al ingenio que tenía la gente de esos sectores. Como eso antes, digamos, pasar de un país a otro, de una región a otra, no era algo como súper común. Ahora sí, ir en avión y todo eso, pues es un poquito más fácil. Siempre se invierte económicamente, pero es un poquito más fácil de que nosotros viajemos o algún familiar, que viajemos no solamente al otro lado del país, sino que al otro lado del mundo. Entonces, ya cambiar este tipo de situaciones equivale a un dineral exagerado para unificar los tipos de toma corrientes cuando ya todas las instalaciones digamos, de un país son así, para cambiarlas digamos, a un toma corriente, digamos, que tiene tres espacios así como alineados, digamos. Entonces, de igual manera, hay ciertas cosas que lamentablemente no se hicieron, en algunos casos no se hicieron bien intencionalmente, en otros casos no se hicieron bien, eh, obviamente que no intencionalmente. Pero ya hacer esos cambios pues requiere mucha más inversión y tendrían que ser casos bien puntuales. Lo que se hizo en el centro fue digamos, una buena situación estética correctísima, creería yo, por el hecho de que mejora el aspecto de nuestro país, por lo menos en ese sector. Pero irlo cambiando en todas las áreas, pues tendría que ser con respecto a una planeación y pues poco a poco si queremos hablar de eso. No sé, ¿algún comentario adicional? Ujú. Exactamente, a veces, wow, unas cosas pero terribles, súper, súper feos. Bueno, no me quiero extender mucho en eso, pero sí, hay unos trabajos súper horribles por el hecho de que, aunque el trabajo del anteproyecto está bien hecho, pero arruina la estética del resto de cosas. Entonces, en los criterios nosotros tenemos que ir tomando decisiones de qué cosas eh, activar o qué cosas tomar en cuenta y qué otras cosas quedan en un segundo, tercero o último lugar que posiblemente no sean tan valiosas para el anteproyecto o el objetivo del proyecto que estamos realizando. También podemos mencionar que los criterios de diseño son juicios de valor estético y funcional que presentan regulaciones. Dentro de las regulaciones pueden ser regulaciones patrimoniales, estatales, regulaciones municipales
redundando también criteriales con respecto a requerimientos y conceptos para su aplicabilidad en el proceso de diseño. Por lo tanto, se puede expresar que se convierten en la base teórica que sustentará el desarrollo del diseño de las propuestas. Pueden ser espaciales, funcionales, formales y tecnológicas. Por decirles, actualmente hay un certificado para hacer arquitectura, pongámoslo así, arquitectura energéticamente eficiente o arquitectura eficiente. Entonces, este certificado internacional se le conoce como certificado LEED. Vamos a verlo acá, para los que no tienen idea, no, tal vez no lo han escuchado. Ahí está, certificado LEED, que es básicamente estos sellos, y depende qué certificado ustedes tengan, pues tiene mayor valor internacionalmente la intervención que se ha hecho arquitectónicamente. Esto tiene que ver mucho con la eficiencia energética y la ambientación que ustedes le dan a un edificio. Entonces, eh, esto evalúa, esto evalúa cómo se está ocupando las energías eh, ¿cómo se llama esto? De energías renovables, cómo se está ocupando la ambientación y la climatización y la adecuación para la subsistencia de las interacciones del usuario en el edificio, el uso de los recursos internos, la distribución energética interna, etcétera. Un gran montón de otros puntos utilizando inteligentemente desde el inicio los materiales que se van a manejar y los equipos que se van a utilizar internamente. Estos sean aires acondicionados, control de humidificación, control de dióxido de carbono, energías renovables, manejo de desechos de aguas negras, de todo lo que se les ocurra para hacer sustentable un edificio. Entonces uno comienza a manejar estos criterios para ir mejorando la estructuración o el diseño de un proyecto de acuerdo a las exigencias que se están teniendo de acuerdo al sector. Dígame, alguien... El de Tigo no estoy seguro, ese no lo he escuchado, el del agrícola sí había escuchado. El otro es un aula, pero básicamente es un edificio. La cuestión es que es bastante independiente del resto de edificios de la escuela americana. Entonces este edificio súper bonito, es un cajoncito, bien estético, eh, así limpio, minimalista y todo. Y en nuestro caso fuimos digamos, mi padre es ingeniero electricista y fuimos a hacer unas revisiones para que nos pedían un respaldo de la energía utilizada en la energía eléctrica. Permítame, Tania dice, no la tienen también Sherwin Williams, desconozco. Como es, tiene que ser un edificio. Entonces, tuvimos que analizar cuántos tomacorrientes tenía, cuánta carga se estaba yendo. Entonces, nosotros tuvimos que hacer entrevistas, revisar todo lo existente, tomar videos y todo, y ver cuánto se estaba gastando en amperaje, cuánto se estaba gastando, digamos, o el voltaje que estaba siendo utilizado, etcétera, de acuerdo a las viñetas que menciona cada uno de los equipos eléctricos o electrónicos, cuántas luminarias, qué tipo de luminarias se está utilizando, cuánto absorbe de watts o cuántos absorbe de amperaje y todo. Entonces, al final generar un cuadro donde decíamos, bueno, lo eficiente energéticamente de gasto, según el gasto que hemos analizado, es de tanto. Entonces ya se pasó eso y el edificio
pues dentro de los parámetros que se supone que lo habían diseñado, pues entraba. O sea que así como lo habían pensado, estaba gastando así de energía y estaba siendo renovada la energía con respecto a digamos, la energía solar que tenían los paneles justamente en la azotea, digamos, en la losa de arriba. Entonces, como el criterio para ellos era hacer un edificio eficiente, entonces tenían que manejar una serie de parámetros que se los exigía LEED, tanto arquitectónicamente, de materiales, como en otras áreas. En este caso, a nosotros nos tocó investigar y respaldar el gasto energético eléctrico, pero luego iba a pasar, digamos, ya en lo arquitectónico con otra persona o un especialista en esa área para evaluar los materiales como el concreto, que tanto se estaba saliendo, digamos, de las temperaturas, cuánto se perdía de eficiencia de temperatura con los aires acondicionados, etcétera. Entonces, son cosas que pues van funcionando justamente dependiendo de la exigencia del diseño con el cual estamos trabajando. En nuestro caso, nosotros no necesariamente tenemos que llegar a eso, mejor manejamos lo mejor posible criterios más, más regulares, y cuando nosotros estemos un poquito más empapados con esos criterios, ya vamos a poder ir aplicando criterios más especializados. Entonces, continuando con esto, el sistema de acceso al interior de los edificios deberá permitir, cuando estamos hablando de los criterios, también estábamos hablando sobre criterios espaciales, funcionales, formales y tecnológicos. Dentro de los criterios espaciales, podemos mencionar que el sistema de acceso al interior del edificio deberá permitir y establecer el mayor control de la circulación, ordenando el recorrido de los diferentes usuarios. También podemos mencionar que el visitante deberá comunicarse con el área vestibular de manera directa, y estas características pueden aplicarse al sistema de acceso al edificio y su relación con otras áreas que requieran esta condición. O sea, cuando nosotros, ya voy a continuar con esta última parte. Cuando nosotros queremos acceder al área de proyecto, digamos que es todo esto, nosotros tenemos aquí, como vemos, aquí tenemos, digamos, lo que iba a ser el acceso, y este acceso me debe de permitir generar cierta zona vestibular para que el vestíbulo me permita distribuirme a espacios principales, y de esta manera no tenga que pasar obligatoriamente a uno para llegar a otro. O sea, sí se pudiera, pero es un problema tener que si quiero ingresar a un sector, digamos este sector que está acá, si yo quiero ingresar acá, para poder ir a este punto, tengo primero que pasar una serie de espacios innecesarios que, al contrario de ser beneficioso, estoy estorbando o me están estorbando para que yo acceda al último de los sectores que tengo que visitar. Tendría que pasar aquí tantos espacios para llegar justamente a este sector que solamente a mí me interesa. Entonces, las áreas vestibulares, que es parte de los criterios, se menciona que entra dentro de la categoría espacial para poder distribuir al usuario de manera óptima a través de otros sectores sin necesidad eh, tan abrupta de tener que pasar un espacio o varios espacios previamente, eh, digamos, de manera tan obligatoria. Hay unos puntos que sí, ni modo, digamos, si yo quiero acceder a este, pues sí, tengo que pasar posiblemente este edificio, pero ya no tengo que pasar este primero, después este y después este para llegar a este. Entonces se va liberando a través de este tipo de criterios. También mencionamos que deben de considerarse la colocación de rampas y otro tipo de accesos, considerando la visita de personas con discapacidad y de adultos mayores. Estos sistemas de circulación deben de ser incombustibles y antideslizantes, además de tener el porcentaje de pendiente requerido para fácil desplazamiento de los usuarios. De igual manera, cuando nosotros estamos hablando de criterios espaciales, estamos hablando también del diseño universal.
o sea, diseño dirigido para personas con discapacidad. En mi caso, yo tuve un inconveniente por descuido, obviamente, descuido propio. eh, Me golpeé, digamos, el pie y me dijeron de que tenía que estar en reposo el pie por completo, nada de apoyado. Y, y ahí fue donde experimenté realmente la vida con, o lo más cercano a alguien con discapacidad para movilizarse, porque tenía las muletas y todo. Y yo sí, en mi caso sí obedecía el hecho de que no tenía que apoyar para nada el pie. Entonces, incluso a mi familia se burlaba de que, uy, qué gran golpe que fue, que por poco y me quitaban la pierna, o sea, en son de broma. Y nada que ver, no fue o sea, fue un golpe, pero si el doctor me había dicho, mire, tiene que poner reposo, pues hay que obedecerlo. Entonces, desplazarme para ciertos sectores perdón, con muletas era algo incómodo. Jugar con muletas, así digamos que tal vez cuando uno estaba pequeño y tenía tal vez algún acceso o algo similar, pues es gracioso un ratito, pero ya cuando uno depende todo el día o la movilización total de uno va dependiendo de eso, pues se va volviendo agotador y también tedioso. Entonces, cuando yo llegué un par de veces a hacer ciertos movimientos en ciertas edificaciones donde había diseño universal, yo agradecí el hecho de que existiera ese tipo de situaciones. Desde el simple hecho de poder estacionar cerca de los accesos, poderme bajar del auto sin mayor problema, poder disponer del espacio suficiente para poderme adecuar con los equipos y con eso utilizar rampas que fueran mucho más suaves para el manejo del desplazamiento personal, uno va agradeciendo ese tipo de situaciones. Hasta que uno no lo vive, no lo toma tan en serio. Pero eh, ocupar ese tipo de criterios, así como muchos otros que vamos a ir viendo más adelante, dependerá también de las prioridades que nosotros estemos manejando. Actualmente existen ciertas prioridades eh, básicamente absolutas, como es este criterio del diseño universal. En algunos casos se puede saltar, por decirles, yo diseñé un área de una granja en donde lamentablemente el concepto era mucho más agreste, mucho más rural y cuando los del Ministerio de Trabajo me preguntaron, mire, ¿y por qué no hay diseño universal? Pues les mencioné de que la inversión era bastante poca y era un sector pues agreste, así era bastante rural. Entonces no se iban a hacer ningún tipo de acera ni pavimentado, sino que simplemente eh, algo bastante sencillo, ubicación de las galeras, etcétera. Entonces, ya cuando saben que va hacia otro aspecto dirigido, pues ya pueden dejar, digamos, pasar de largo ese tipo de situaciones. Pero caso contrario, sí está bastante a flor de piel la exigencia del diseño universal. También dentro de los criterios espaciales podemos mencionar criterio de la flexibilidad, que se refiere a la capacidad o cualidad del espacio para adaptarse a diferentes funciones, pudiendo ser subdividido para realizar diferentes funciones simultáneamente y restituirse cuando se amerita. De esta manera se obtendrá en la edificación espacios que puedan ser utilizados en forma total o parcial. Este criterio, aunque parezca un poquito como básico y minimalista, es parte de lo que hizo bastante popular el diseño internacional o la Escuela de Chicago en Estados Unidos. Hacer unas plantas arquitectónicas para edificios que son básicamente libres, o sea, ya internamente se hacen las divisiones, etcétera, pero manejar un espacio bastante libre para disponer de la organización como uno crea conveniente, pues es algo bastante viable. No sé si alguno de ustedes ha tenido alguna experiencia con respecto a, digamos, a las aulas que tiene la universidad, la UCA.
No sé si alguno tuvo alguna oportunidad de ingresar a las aulas de unos edificios. Vamos a ver, tal vez. Vamos a tratar de ver. Tal vez por aquí aparezca alguno de los edificios desde fuera. De los edificios más viejos, de los más antiguitos. Veamos. No, ahorita solo salen los más. Un par de fotos de los más actuales. Bueno, la cuestión es que las aulas de ciertos edificios, de ciertos edificios de la UCA, que son como los edificios más antiguos, no los más actuales, eh, fueron diseñados ya hace, wow, 40, 50 años, no sé. Y quiero ver, creo que estos son, creo, creo que de este estilo son, de estos que se ven acá. ¿Cuál es la situación? El problema es que este tipo de edificios, o por lo menos las aulas, cuando yo tuve la oportunidad de acceder a ellas, eh, las aulas son bonitas, son interesantes, pero básicamente son como tipo auditorio, o sea, van como en graditas. Entonces, tal vez como para aula, obviamente está bastante bien, pero yo sentía cierta dificultad por el hecho de que no podía mover los pupitres, estaban ensamblados o estaban empotrados al suelo, estaban completamente empotrados al suelo y si alguien quería, digamos, porque nos pusieron a hacer ciertas dinámicas en ese momento, a reunirnos o a unirnos con otros compañeros de manera aleatoria. Entonces, cuando nosotros nos quisimos reunir, era bastante difícil poder desarrollar los papelógrafos o las cartulinas con las cuales íbamos a exponer. ¿Por qué? Porque no se podía mover ninguno de los escritorios, ninguna de las, digamos, de los pupitres, ni tampoco el suelo lo permitía para ponerse, digamos, para poner las hojas, porque como estaba gradeado, entonces era bastante difícil poder ubicarse o trabajar con eso. Entonces, aunque para un área o para un enfoque está bastante eficiente porque uno queda en altura y logra ver de arriba hacia abajo al docente, la dinámica para, digamos, para desarrollos distintos o usos distintos de las aulas está bien limitado. Entonces esas aulas pues básicamente solo son eso, aulas, pero si fuera un espacio libre, una planta un poquito más libre, eh, entonces como normalmente uno ve, sí se puede utilizar o se puede distribuir incluso los mobiliarios de manera distinta. Es más fácil de ubicar mobiliarios, es más fácil de reorganizar o reutilizar los espacios o de dividirlos, depende de la situación y manejarlos de distintas maneras. Entonces, ese tipo de flexibilidad puede ser uno de los criterios que puede llevar a bien algún proyecto que tengamos a la mano. También podemos mencionar que en el diseño de un anteproyecto, ya que se buscará un máximo de aprovechamiento de las distintas áreas que comprenderá el edificio, deberán presentar mayor flexibilidad en su funcionamiento. La circulación de los diferentes usuarios deberá tener un recorrido definido y tendrán los anchos mínimos permitidos según el tipo de usuario que circula por ellas. Esto para evitar el cruce de circulaciones y de posibles accidentes. ¿Comentarios hasta acá? ¿Observaciones?
Muy bien, vamos a continuar. Entonces también podemos mencionar que deben existir salidas de emergencia en los espacios, si estamos hablando de criterios espaciales, salidas de emergencia que cumplan con las dimensiones requeridas según el flujo de visitantes y colocadas en lugares de distancias y distancias estratégicas. Todas las puertas de accesos principales deberán abatir hacia afuera en espacios abiertos si esa es la necesidad y se podrán aislar del edificio o ser un vínculo visual de alto atractivo para la apreciación entre los volúmenes que se vayan a manejar. El sistema constructivo para tomarse en cuenta para la propuesta de las cubiertas a utilizar en los pasillos también deberá considerarse y deberán en lo posible ser compatibles con el sistema constructivo a proponer en la nueva edificación. Nosotros estamos acostumbrados, digamos, a manejar solamente un tipo de material, pero realmente debemos de considerar la amplitud de elementos o de estrategias para poder construir o para, bueno, principalmente para poder diseñar. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, también estamos dando eh, las nociones de qué o cómo podemos ir trabajando. Hay un edificio, por decirles acá, vamos a ver si lo logro encontrar. Denme un segundito. Quiero ver. Se llama Iglesia Vienesa Donau. Vamos a ver. Digamos, esta es una iglesia. Esta y digamos lo que el constructor estaba haciendo era utilizando placas metálicas con sus perforaciones de tal manera de generar ciertas circunstancias interesantes internamente para eh, el manejo de la luz. Pero además de eso, del manejo de la luz interna, también parte del diseño de utilizar estas placas metálicas, a pesar de que son negras, es que durante ciertas horas del día se vea el volumen de, digamos, de cierta manera, se vea de un color, en este caso negro, pero cuando llega la tarde, principalmente en la tarde, cambia, bueno, esto es el interno, estas serían las partes internas y cómo es la capilla o la iglesia. Pero cuando llega la tarde, el edificio pues cambia de color y se vuelve dorado. ¿Por qué? Porque las tonalidades de luz del sol que digamos que van cayendo en las superficies metálicas, van reflejando el color amarillento del atardecer. Entonces, el edificio a través del día va cambiando, pero obviamente que la persona que lo diseñó fue pensando también otros criterios justamente a la hora de plantear su proyecto. En este caso, la manipulación del uso de la luz solar natural y evitar el manejo de colores artificiales, sino que el manejo más bien de la sustancia, en este caso de las placas metálicas que iban como recubrimiento del edificio, iban a hacer el cambio total de la apreciación de este proyecto. ¿Comentarios acá? ¿Aporte o algo adicional a comentar? Más o menos, lo único que la iglesia del Rosario es totalmente interno. En este caso sí es interno, pero también es parcialmente externo. Entonces sí se manejan, digamos, parte
del trabajo de la luz es que, digamos, la cruz, cómo es que se observa, las entradas del sol, etcétera, internamente para recibir la homilía, pero, eh, pero externamente lo que se busca es un impacto visual de, digamos, de reflectivo con respecto al uso del material que en este caso uno pudiera pasar por esa zona tipo 1 o 2 de la tarde y vería el edificio completamente negro, pero al pasar ya a las 5, casi las 6 de la tarde, bueno, depende, desconozco los horarios de ese país, porque como está al norte, desconozco cuáles serían las horas exactas, pero digamos que fuera ya al final de la tarde, el atardecer ya cambiaría el color de manera básicamente natural y diariamente, de pasar de color negro a un color dorado. Entonces son artilugios muy muy interesantes, muy bonitos, que en este caso el diseñador tomó en cuenta para aplicarlo. El rosario es más interno, pero podemos tomar en cuenta ese tipo de usos y lo interesante que se puede manifestar ese tipo de cosas de esa manera. ¿Comentarios hasta acá? Ok, bueno, ya va llegando la hora y yo creo que nos vamos a quedar hasta acá. Vamos a complementar en la próxima clase. No faltaba mucho, pero vamos a complementar otros puntos y en la manera de lo posible voy a tratar de subir los PDF pronto para que tengan acceso a ello y puedan ir avanzando o trabajando en lo del análisis de sitios. De por sí el análisis de sitios, por lo menos el DWG sí se los he compartido, y un par de videos sobre la zona que eran los que les mencioné que ya tenía ya de tiempo en el canal. Entonces, bueno, pero comentarios, algo adicional que quieran agregar. Este, sí, básicamente lo que está ahí planteado, pero sí, les tengo que hacer un listado donde ya describa exactamente los puntos que tienen que abordar. Solo les recuerdo que hay planos donde van 2 o hasta 3 elementos al unísono, por decirles. A veces en el topográfico puede ir el aspecto de vegetación y pudiera ir, digamos, me lo voy a inventar ahorita, pudiera ir el aspecto de paisaje, digamos. Entonces se toman las fotos y todo puede ir en uno solo. En el caso también, digamos, del análisis climático del terreno, puede ir obviamente lo de las estaciones, consideraciones sobre los solsticios, el equinoccio, etcétera, pero dentro de eso va el asoleamiento, que es otro aspecto, y el que va acompañado a lo de los equinoccios, eh, y también lo de los vientos predominantes. Puede haber algún otro detalle adicional como consideraciones, por decirles. eh, Está un restaurante en el Boquerón que se llama Las Brumas, creo. Y la cuestión es que, eh, si no mal recuerdo, en una ocasión estaba haciendo un vendaval terrible y, y creo que no se dirigía de norte a sur, sino que se dirigía por otro, digamos como quien dice, de este a oeste o una onda así. Entonces me pareció bien extraño. Puede que haya sido algo bien circunstancial, pero me decían de que se hacía como ese, por decirles, ese volteo o esa vuelta del viento por unos obstáculos de montaña o así de un paredón
parte del volcán que hacía que como que encaminaba distinto los vientos. Entonces, eh, al tener eso en cuenta, por decirles justamente para esa situación, entonces uno considera los vientos predominantes de distinta manera. En ese sector, si vamos a tener predominantemente los vientos porque se encausan de distinta manera por el terreno, porque se hace un tipo cañón, digamos, por lo montañoso, etcétera. Entonces yo tengo que considerar esos vientos para contrarrestar el exceso de vientos o contrarrestar en el otro lado el exceso de asoleamiento para generar el ambiente más adecuado en la edificación que estoy diseñando. ¿Comentarios? Ok, bueno, entonces yo creo que hasta acá vamos a llevar esto. Ya son básicamente las 8. Eh, Como les dije, voy a hacer lo posible para subirlo ahorita y nos quedaríamos pendientes para la siguiente clase. Si tienen, si tienen avance o algo adicional que vayan a agregar, pues, o que vayamos a ver para la siguiente clase, pueden presentarlo y no hay ningún problema. Perfecto, ok, bueno. Entonces hasta aquí, muchas gracias por estar atento y pasen feliz noche.